¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente es un placer estar con ustedes en su programa Salud y Mujer de Lucero de Mediodía Online. Su amigo el doctor Claude Alain PSAY. Y para platicar de un tema que estoy pidiendo mucho por sus correos, que es la cirugía de mínima invasión o cirugía laparoscópica. Por lo visto ha sido tema de polémica y ha creado mucho interés entre ustedes y estamos obviamente muy a gusto para contestarles. ¿Cuándo y cómo y por qué nació? ¿Y en qué consiste? Prácticamente podríamos remontar a los años 50 en Francia con el profesor Raoul Palmer, quien inició la investigación, por así decirlo, del interior del cuerpo humano mediante lo que él llamó en su momento la celioscopía. Hacía una incisión, introducía un instrumento de óptica para poder visualizar el contenido abdominal, los órganos que se encontraban, por lo tanto, en el abdomen. Vísceras, intestinos, vísceras huecas, el aparato genital de la mujer, etcétera, etcétera. Poco a poco empezó a crear mucho interés y, en su momento, una persona que ya no está con nosotros, que fue un gran amigo y maestro, el profesor Kurt Sem en Alemania, tomó como realmente una vocación muy personal, un compromiso, una pasión, el poder desarrollar diferentes elementos de óptica, toda una serie de instrumentos que él diseñó. Era un verdadero genio el profesor Sem, y de esa forma diseñó técnicas, diseñó opciones, inclusive introdujo variantes de abordaje para poder realizar diferentes procedimientos diagnósticos y paulatinamente procedimientos realmente de cirugía, quirúrgicos. Y fue muy criticado, fue muy polémica la situación, era conveniente, no era conveniente, estábamos experimentando, estábamos exponiendo pacientes a riesgos innecesarios, eran procedimientos prácticamente a ciego, etcétera, etcétera. Esto en realidad no era tan cierto. Si bien había que realizar una insuflación, había que introducir un medio para poder distender, para crear lo que nosotros llamamos la burbuja abdominal, y hacíamos una pequeña incisión a nivel del ombligo, introducíamos por ahí una aguja de Veres o un equivalente, e instilábamos, pasábamos un gas, el CO2, gas biocarbono. Ese gas tenía la facultad de ser fácilmente absorbido, fácilmente eliminado, no tenía tantos problemas como otras sustancias que se habían utilizado o propuesto en un momento para poder crear esa distensión abdominal y a su vez poder introducir la óptica y mediante otras funciones secundarias o accesorias, introducir también instrumental a fin de realizar diferentes procedimientos. No obstante, las críticas, las polémicas, los ataques que todos los innovadores han podido recibir en su momento, llamó la atención allá en el Atlántico de un grupo de profesores americanos, sobre todo, que fueron a Alemania, se acercaron al profesor Sem y fueron aprendiendo poco a poco. Muchos fueron cautivados por esa nueva modalidad, así se le consideró, nueva modalidad operatoria, y la extrapolaron, se la llevaron a Estados Unidos, donde realmente empezó a crear una nueva escuela de cirugía, paralelamente a la que existía en Europa, sobre todo en Francia, en Alemania e Italia, y por lo tanto habían en los dos lados del Atlántico escuelas muy importantes, con mucha producción académica y muchos avances tecnológicos y científicos en cuanto a la cirugía de mínima invasión, como hoy se le conoce. ¿Por qué de mínima invasión? Porque, valga el pleonasmo, hacíamos incisiones muy pequeñas de 1 centímetro, 1,2 a través del ombligo, la cicatriz umbilical, y a su vez hacíamos después la introducción de la lente de la óptica, ya que se haya podido distender el abdomen, y podíamos visualizar perfectamente el contenido abdominal.
A su vez colocábamos punciones accesorias para por ahí introducir diferentes instrumentos conforme lo que necesitábamos. Ayudó en su momento unas campañas que se realizaron naciendo en Estados Unidos fundamentalmente para realizar un procedimiento de esterilización. Se hacía una sola punción a través del ombligo, se colocaba la óptica y por un canal paralelo introducíamos un instrumento que podía tomar la trompa de falopio, la salpinge y coagularla. De esa manera, ocluirla, interrumpir la permeabilidad de la misma y la paciente ya no se podía volver a embarazar. Era un proceso de esterilización que inclusive recuerdo un gran amigo, maestro mío, el doctor Cabli, fue de los que más se beneficiaron de esta tecnología en México porque se empezaron a regalar equipos para que se pudiese a su vez aumentar las estadísticas, aumentar la casuística de pacientes que se veían esterilizadas mediante esa tecnología, entre comillas, realmente novedosa. Fueron muchas las personas que han contribuido al desarrollo de esa tecnología, muchísimas, serían incontables realmente recordar y nombrar a cada uno de ellos. Básicamente, en México, en América Latina, en los años 70 y 80 se dio un gran auge. De forma muy importante, yo quisiera mencionar a un gran amigo y maestro, que es el papá de todos nosotros, creo yo, el profesor Harry Rich, en Estados Unidos, que revolucionó, realmente revolucionó el abordaje de la cirugía ginecológica mediante sus propias técnicas. Si bien es cierto que en 1980 en Alemania, Kurt Sem y la profesora Liesl Mettler, habían realizado y publicado la primera miomectomía por laparoscopía, la primera extracción de un mioma, de un tumor de origen muscular, y 9 años después se revoluciona con Harry Rich la tecnología y se introduce por primera vez la idea de una histerectomía, o sea, la extracción compleja del útero mediante la asistencia laparoscópica. En su primera etapa fue así, fue una histerectomía con asistencia laparoscópica. El abordaje era inicialmente vaginal, se llegaba hasta cierto punto, podíamos llevarnos diferentes elementos anatómicos y paulatinamente llegar hasta las arterias uterinas y ya se podían ocluir estas y se terminaba el proceso nuevamente por vía vaginal. Y eso era importante porque había un control en tiempo real con una visión de lo que se estaba haciendo intraabdominalmente. La idea evolucionó tanto que poco a poco el profesor Rich diseñó conceptos de hacer una histerectomía abdominal total por vía laparoscópica. A su vez, otro grupo de investigadores, tanto en Suiza, el profesor Hall, como el profesor Coe en Milwaukee, en Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, fueron desarrollando cada quien sus propios conceptos anatómicos y llegaban realmente a un concepto final muy similar. Y se revolucionó nuevamente todo lo que era en relación de los conceptos de la histerectomía. Estábamos haciendo ya histerectomías totales por laparoscopía. No era una combinación de un tiempo vaginal, luego una revisión por laparoscopía y terminábamos por vía vaginal. Eso ya era total, exclusivamente de A a la Z por vía laparoscópica. Era muy interesante. Y empezaron a, ¿cómo diría yo? Como un sembradío de champiñones, teníamos escuelas allende un lado y otro. En México, a los pocos años, en Guadalajara, un grupo muy interesante con el doctor López Cepeda y los doctores Cantón, Juan Carlos Cantón y muchos más, tuvieron la inquietud de introducir ya en México lo que se había experimentado, aprendido, perfectamente validado en Europa. Y entonces se empezó a hacer la primera reproducción de la histerectomía total laparoscópica en Guadalajara. Eso fue en el año 90.
interesante, apasionante. Ya llamaban por todos lados, preguntándose, bueno, ¿qué más se podía? ¿Esto tenía límites? ¿No tenía límites? Y veíamos con mucho interés, en realidad, que las pacientes eran la mejor carta de recomendación. ¿Qué más se podía hacer? ¿Hasta dónde íbamos a llegar a un límite? ¿O en verdad esta nueva tecnología iba a seguir a paso agigantado, a gran galope y empezar a imponerse, como hoy por hoy consideramos que se ha impuesto el abordaje por vía laparoscópica? La técnica, el concepto anatómico es en verdad el mismo. No hemos cambiado gran cosa en los conceptos anatómicos. Sería mentir dijéramos otra situación. Pero la vía laparoscópica es, en primer lugar, un nuevo abordaje, por así decirlo, en el cual hacemos incisiones muy pequeñas. La tendencia hoy por hoy es usar instrumental cada vez más pequeño, más reducido en su diámetro. Por lo tanto, la agresión física es cada vez menor. Es proporcional al diámetro de instrumentos, al número de incisiones que se realizan. Hubo un tiempo que operábamos con 4, con 5 incisiones. Hoy se hacen muchos procedimientos con 2 o 3 incisiones. Inclusive ciertas cirugías se pueden adaptar con un trocar que tiene en una sola incisión adaptados diferentes accesorios que se pueden implementar en esa única punción. Y seguimos avanzando. Ustedes saben perfectamente que se ha incorporado ya la robótica a la cirugía ginecológica, como también de otras áreas, obviamente. Entonces, nos queda la duda. ¿Esto es para todos? Yo creo que sí. ¿Debemos restringirlo a determinada población? En definitiva que no. La cirugía de mínima invasión ha hecho pasos agigantados. Ha crecido y es hoy por hoy lo que consideramos como el estándar de oro, el gold standard, para la inmensa mayoría de procedimientos. Nos llegó un correo anteayer y nos decía, oiga, pero a mí me asombra que se pueda utilizar cuando hablamos de un proceso maligno, un paciente con un cáncer. Pues disculpen, pero hoy por hoy los grupos en Italia y en muchos lugares del mundo, en Japón, en la India, en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, y la lista es prácticamente interminable, están tomando a la cirugía laparoscópica en oncología como el arma más útil con la que podemos tener, a fin de beneficiar a nuestros pacientes. Entonces, sí se está utilizando cirugía de mínima invasión en procesos laparoscópicos. Se están haciendo linfadenectomías radicales. La primera en el mundo, de hecho, también fue obra del profesor Rich, Harry Rich. Tuve el honor de conocer a esta paciente, es esposa de su mejor amigo, un patólogo de gran renombre, y bueno, ha sido una nueva revolución. ¿Hasta cuándo y hasta dónde llegaremos? No lo sé. Yo siento que en verdad vamos por muy buen camino. Y quisiera que tuviesen la certeza de que en manos experimentadas, bien entrenadas, con una curva de aprendizaje idónea, todo se puede resolver, o prácticamente todo. Yo creo que la modestia debe ser conservada en todo momento. Existe tal vez la limitante de no contar con un buen equipo. La cirugía laparoscópica, en mi entender, es cirugía de equipo. Todos los que entramos a ese quirófano debemos tener el mismo entrenamiento, los mismos conceptos, el mismo adiestramiento en el uso y manejo de los equipos involucrados, de los instrumentos que utilizamos y claro, que cada quien conozca los pasos del procedimiento que se va a llevar a cabo para que de esta forma estemos ganando tiempos. Muy bien, yo creo que ya estamos sobre el tema y vámonos a un corte. Nos vamos a seguir hablando de cirugía de mínima invasión. Gracias. ¿Quieres divertirte y además cenar delicioso? Ven a la Casona del Árbol Teatro y Cocina Show Center y pasa un fin de semana increíble con nuestras puestas en escena. Reserva en línea y consulta nuestra cartelera en casonadelárbol.com.mx. La Casona del Árbol. Ven, cena delicioso y diviértete. La Casona del Árbol.
I'm with you. It doesn't matter where we are or what we're doing. I'm with you, that's all that matters. Time passes much too quickly when we're together laughing. I wish I could sing it to you. Oh no, I wish I could sing it to you. Oh, 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 mostly I'm silent. Silent, la 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 la. When I kiss you, I feel 1,000 different feelings, color of chills all over my body. And while I feel them, try to decide which one I should try to put into words. Oh no, try to put into words. Oh, 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 just a start. Oh, 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 ¿Qué tal nuevamente? Entonces seguimos con ese tema de cirugía de mínima invasión o cirugía laparoscópica. Claro, ¿por qué hablar de ese tema si no tuviese realmente ventajas? Hablemos rápidamente. La cirugía tradicional, hacemos incisiones sobre el abdomen que pueden ser verticales, que pueden ser transversales, tipo Pfannenstiel. Y en la cirugía de mínima invasión, las incisiones son muy chiquitas, les digo, son de 3, de 5 o de 10 milímetros. Y esto es una enorme ventaja. Ventaja en cuanto a la recuperación más rápida, con mucho menos dolor. Desde el punto de vista estético o cosmético, no se pueden comparar incisiones diminutas que prácticamente desaparecen con el tiempo. La incorporación a la vida activa es sumamente rápida. Y esto es muy importante porque hoy por hoy las mujeres, ustedes lo saben, tienden a participar cada vez más en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. Entonces, no se pueden dar el lujo de pasar semanas o meses en recuperación. Por lo tanto, sí, esta es una ventaja innegable, innegable. Al ser más rápida su recuperación, también hay que notar que se reduce mucho el empleo de analgésicos, medicamentos que quitan el dolor. También están prácticamente deambulando a las 4 horas del procedimiento y en un 99% o tal vez un poquito más están en su casa al día siguiente, lo cual, obvio es, reduce el tiempo de hospitalización, rápida recuperación, menos efectos indeseables por el tipo de anestesia, menos requerimientos de medicamentos. Todo eso se hace como un gran cúmulo de ventajas para ese procedimiento por vía laparoscópica, o sea, con la mínima invasión, la mínima agresión al cuerpo de la paciente. Todo esto, a su vez, mejora el entorno familiar y laboral, puesto que se reincorpora, insisto, muy rápidamente a su entorno.
prácticamente a la semana del procedimiento, acude al consultorio, se entrega el informe de patología cuando ha habido extirpación de miomas, de útero, de algún tumor del ovario, algún quiste, etcétera, etcétera. Y todo ello nos permite intercambiar opiniones la paciente y un servidor para ver cómo se siente. Y realmente la satisfacción es sumamente, sumamente elevada. Por lo tanto, yo creo que hay que insistir haciendo hincapié siempre y a todos los niveles, no solamente la medicina privada, sino ojalá a nivel institucional también se pudiese incorporar cada vez más procedimientos con mínima invasión, cirugía laparoscópica. Y en todas las áreas, obviamente no soy juez para poder hablar de otras áreas más que de la ginecobstétrica, pero en fin, créanme que las ventajas son innumerables. Muchos tendremos conocidos, amistades, familiares que han sido intervenidos por esta vía, y yo creo que la mejor opinión será la de ellos, ¿no? Y la de ustedes que conozcan a un familiar o un conocido, familiar directo o amistad, etcétera. Su recuperación es realmente sensacional y los comentarios serán muy agradables en su inmensa mayoría. ¿Qué otra situación debemos de tomar en cuenta? Al haber menos permanencia en el hospital, consideramos que esto reduce los costos, y hoy por hoy sí es importante tomarlo en cuenta. Aunque se utilice instrumentos diferentes, tecnología de alto grado, etcétera, pueden intervenir una o dos personas más en la cirugía, alguien que está a cargo de la cámara, algún instrumentista en especial que tenga un adiestramiento en cirugía endoscópica, laparoscópica. Todo ello, aún así, cuando saquemos crudas sumas, es a favor de la paciente. Yo no sé si ustedes podrán hacer memoria y estarse acordando si tienen efectivamente conocidos o han oído hablar de estos procedimientos. En la ginecología, ¿qué hacemos? Con más frecuencia. Vamos a hablar de dos grandes grupos. La cirugía en cuanto al aspecto reproductivo, por un lado, y la cirugía en cuanto a alternativa u opción a la cirugía tradicional ginecológica. Ya hemos hablado de histerectomía, la extirpación o exéresis del útero, cuando este órgano se encuentra dañado por diferentes circunstancias, por la presencia de tumores, por la presencia de anomalías e inclusive la presencia de cierto tipo de cánceres. Por vía laparoscópica, incluyendo úteros de gran volumen, se puede recurrir a la morcelación eléctrica, que también ha sido tema de controversia en los últimos 2 años con base en ciertos reportes que sí son ciertos, y por lo tanto tenemos que extremar el cuidado nuevamente con lo que se esté haciendo durante y después de la cirugía. Yo insisto a todas las personas que han estado con un servidor, es muy importante extremar los cuidados. La cirugía se puede complicar como cualquier fenómeno operatorio, siempre y cuando estemos ya fallando a la regla de seguridad. Mientras más se opera, más cuidado se debe de tener. No caer en la falsa creencia que como he hecho tantas, entonces ya no va a fallar nada. Al contrario, creo que la sabiduría de la edad, la sabiduría de la experiencia es esta. Mientras más operemos, mientras más procedimientos tengamos en el gran listado, más y mayores cuidados tenemos que llevar a cabo. La precisión es la seguridad de cada quien. La certeza de hacer bien las cosas va a ser la enorme diferencia para tener un paciente contento y un resultado óptimo. Los miomas. Los miomas son tumores de origen muscular, son tumores benignos en su extremadamente mayor porcentaje, y estos son tema de controversia en cuanto a cirugía reproductiva. Muchas pacientes acuden con un servidor al consultorio y me dicen, oiga, vengo porque me van a quitar el útero, la matriz. Oiga, ¿pero por qué? Porque tengo miomas. Bueno, ¿y cuál es la situación? Primero, pues no tengo hijos. Y son pacientes jóvenes, alrededor de 30, 32, en ocasiones un poquito más de años. Bueno, si usted no tiene hijos, yo creo que lo más importante en este momento es ver la posibilidad de que se realice una cirugía conservadora.
quitar los miomas que le están causando problemas, generalmente son de tipo hemorrágico, o también pueden, por su gran tamaño, gran volumen, estar dando otro tipo de fenómenos como la compresión de los ureteros y alterar un poquito la función a nivel renal. Pero bueno, si usted no tiene hijos, insisto, yo creo que la primera opción va a ser conservadora y le propondríamos una miomectomía, o sea, quitar solamente los miomas, conservando su útero, para que usted pueda, en un momento dado, si así lo considera, si lo desea, poderse embarazar. Y claro, se puede hacer por cirugía laparoscópica o por cirugía tradicional, la cirugía abdominal tradicional. Ya son decisiones de la paciente que tienen que platicarlo, que tienen que sopesar riesgo-beneficios, ventajas, desventajas, costo, etcétera, etcétera. Pero sí existe la opción. Creo que es absurdo, es bastante engañoso, es poco ético proponer de inmediato la histerectomía, sobre todo si la mujer tiene real, verdadera, absolutamente un derecho reproductivo. El derecho de verse realizada como madre en todo momento. Entonces, en ocasiones sí, son úteros muy dañados, con múltiples miomas, y hay que tener un gran cuidado en la selección de cuál va a ser la vía adecuada para esta paciente en lo personal, en lo particular, pero no recurrir a una mutilación que ya la deja sin futuro reproductivo alguno. ¿Qué más? En cirugía reproductiva vemos con mucha frecuencia el antecedente de una cirugía previa y cuando hacemos la laparoscopía nos encontramos con adherencias, tejido de tipo cicatricial que va envolviendo o alterando la anatomía, las relaciones entre un órgano y otro. Por ejemplo, los ovarios se ven envueltos en adherencias y a su vez la capacidad de que se pueda recuperar el óvulo durante la ovulación es muy disminuido, muy mermado. Entonces recurrimos a un procedimiento llamado adherenciolisis o adhesiolisis. Y por la laparoscopía, con sumo cuidado, vamos liberando paulatinamente todas las estructuras que están envolviendo este ovario, las estructuras que puedan estar fusionando en ocasiones la trompa con el útero, ovario con trompa, el epiplón u otras estructuras entre sí, alterando fuerte, severamente toda la anatomía y distorsionando esta. Por lo tanto, requiere que se haga una reconstrucción progresiva, total, completa de todo ese hueco pélvico. Esto toma tiempo, hay que hacerlo con cuidado y obviamente con todas las medidas de precaución. Manejamos diferentes tipos de energías, manejamos láser, manejamos energía monopolar, en ocasiones energía bipolar, a veces corte frío, corte esencialmente con tijera. Y bueno, se combinan todos los instrumentos habidos y por haber con base en la experiencia y buscando siempre optimizar el resultado, en este caso reproductivo. Algo que también es frecuente es el deseo de revertir una ligadura de trompas, una salpingoclasia. Es una también de las peticiones que más a menudo se reciben por vía electrónica. Y bueno, ahí es importante hacer todo un análisis de paciente a paciente, porque como existen varias opciones, modalidades pues quirúrgicas de realizar la obliteración, la oclusión de las trompas de falopio, algunas tienen un pronóstico mejor o más favorable que otras. Hemos visto al transcurrir los años que el pronóstico más sombrío es cuando se hace una destrucción con energía eléctrica, bipolar o monopolar, de un segmento amplio de las trompas. Ahí sí realmente encontramos una dificultad técnica y un pobre o muy sombrío pronóstico para restablecer la función de estas trompas. Seguramente hay una polémica grande entre grupos que tienen pues opiniones pues muy sensatas, muy válidas en ambos grupos de corrientes. ¿Vale la pena o no recanalizar por cirugía laparoscópica o tradicional con técnica en ambos casos de microcirugía, instrumental muy especial, muy pequeño, o bien nos vamos a un procedimiento de reproducción asistida? Bueno, ya probablemente podremos en su momento hacer esa controversia llamando a
a esta mesa, a este foro, especialistas de ambos grupos, y ahí tendremos el placer de intercambiar nuestras experiencias y opiniones y ver qué más información les podemos dar. Bien, seguiremos con este tema. No se vayan, no nos abandonen, y regresaremos muy pronto, el doctor Claude Alain Serrier, aquí en Salud y Mujer, en el Lucero de Mediodía Online. Nos vamos a corte y regresamos hablando de cirugía de mínima invasión. Gracias. ¿Quieres divertirte y además cenar delicioso? Ven a la Casona del Árbol Teatro y Cocina Show Center y pasa un fin de semana increíble con nuestras puestas en escena. Reserva en línea y consulta nuestra cartelera en casonadelárbol.com.mx. La Casona del Árbol. Ven, cena delicioso y diviértete. La Casona del Árbol. I remember fun days filled with simple pleasure. Driving movies, comic books and blue jeans. How did you do that? Baseball cards and birthdays take me back to work on the way. Memories seem like yesterday. Days, good times I remember, gold days, days I'll always treasure. Funny faces, full of love and laughter. Funny places, summer nights and streetcars take me back to a world gone away. Boyhood memories seem like yesterday. Old days, my mind left behind my old days, knocking rings of good times gone. Old days, rings of love and feelings. Old days, rings of magic still sounds me. Old days, my mind left behind. Qué bueno, ya llegó con nosotros nuestro amigo y socio, el doctor Roberto Pilé. Y qué bueno, mira, me llegó este correo y te lo voy a soltar de una vez. Claro que sí. ¿Qué opina usted acerca del drilling ovárico? ¿Tiene utilidad? ¿Sí o no? ¿Y para quiénes? Pues mira, finalmente ya el drilling ovárico ya no es una tecnología que usamos actualmente para... ¿En qué consiste o en qué consistió? Exactamente, Perdón. es a lo que íbamos a ir. Bueno, es hacer una laparoscopia como tal, es una cirugía de mínima invasión en la que con un objeto específico, por ejemplo, una aguja, vamos quemando y perforando el ovario. Esto se usaba antes para pacientes con ovario poliquístico. Realmente ya pues, el pasar de los años nos
y los estudios nos han mencionado que, bueno, finalmente no tienen una ayuda como tal para el ovario poliquístico. Otra cuestión importante, pues bueno, el ovario poliquístico realmente ya no es una cuestión quirúrgica. Realmente todo el ovario poliquístico se arregla o se puede llegar a modificar de buena manera con medicamento, ¿no? Sí, yo fui de los que realicé muchos procedimientos de drilling ovárico. Utilizamos una micropunta y utilizamos 20 a 25 watts de energía monopolar y hacemos múltiples punciones. Así es. Y bueno, pues, yo estaba revisando hace un rato unas pláticas que di, en el año del siglo del caldo. En el 2003, por ejemplo, en El Salvador, Centroamérica, damos cursos allá con los amigos salvadoreños. Y bueno, pues veo que ha revolucionado todo en esos 12, 13 años. Es impresionante. Definitivamente yo ya caí en cuenta de que esto no se usa, ¿no? De hecho, que si traté de revisar 2 veces mis estadísticas en pacientes operadas con drilling, realmente de 5 a 10 punciones, con ese wattaje, realmente un wattaje muy bajo. Muy bajo. Inclusive bajamos a veces a 15 watts el generador. Pero bueno, la famosa ventana que creíamos de 6 meses, donde se optimizaba la posibilidad de que esta paciente ovulase, etcétera, no es cierto. Tuve resultados muy pobres, y lo confieso contigo y pues, con nuestras amistades, ¿no? Finalmente son cosas que son buenas ideas en un principio, finalmente son para ayudar a los pacientes, pero pues también no sabemos cómo nos va a ir en ese sentido, ¿no? Finalmente pues el tiempo nos dice todo, en el hecho de que, basado en estudios, pues, no hay una ayuda como tal del drilling actualmente para el ovario poliquístico. Sí, hoy por hoy, con base en lo que se ha llamado, bien llamado, medicina basada en evidencias, vemos que no sirve. Y hay que ser honestos, ¿no? O sea, no tiene caso estar perpetuando mitos, y espero que haya contestado su duda, su inquietud, ¿no? Así es. Bueno, hace un ratito tuve la libertad de hablar de cirugía reproductiva. Muy bien. Y bueno, pues uno de los temas que nos han llegado y nos siguen llegando con mucha frecuencia, Roberto, esto es muy interesante, inquieta sobre todo allende la frontera norte, pacientes que han sido operadas, se hizo una salpingoclasia, se obliteraron las trompas, realmente a edades tempranas, eso es muy importante. Y me dice que no, ya tengo posibilidades. Bueno, pues posibilidad técnicamente sí, volver a unir las trompas, quitando los segmentos inútiles. O sea, tiene todo un protocolo preoperatorio, ver cuánto tiene de segmento proximal, o sea, unido al útero. Si es un segmento corto, nos va a dar cierta opción quirúrgica; si es largo, es mejor el pronóstico, etcétera. Bueno, todo esto es un protocolo previo a aceptar o no el caso. Y si no, pues obviamente hay una otra opción que va a ser la de tu campo, ¿no? Y bueno, los foros, yo recuerdo a un gran amigo del profesor Víctor Gomel, allá en Canadá, en Vancouver, y Víctor, que es una persona que yo estimo mucho, ha sido de los pioneros en microcirugía reproductiva, y bueno, también tiene una experiencia laparoscópica incalculable, ¿no? El profesor Gomel nos decía un día, bueno, haz lo que tú sepas hacer, pero hazlo bien, Claro. porque si no, no te metas. Y yo he visto situaciones donde el paciente ha sido operado en manos, no quiero comentarlas, pero no las de Víctor Gomel, por ejemplo, y les ha ido fatal. Y esos pacientes ya realmente se ensombreció lo que ya estaba sombrío. Se agravó la complejidad de su caso y bueno, finalmente todos acabaron en biología de la reproducción, acabaron con reproducción asistida. Yo creo que sí es válido tal vez en ciertos casos, en mi opinión, mi opinión, en ciertos casos cuando tengamos un periodo relativamente corto entre la salpingoclasia, la interrupción de la permeabilidad tubaria, con pacientes jóvenes, donde sabemos que es probable que la motilidad tubaria esté conservada, donde los cilios del endosalpix estén presentes y funcionales. Estas pacientes, a mí sí me gustaría darles la opción quirúrgica, a mí. Esto es muy personal, a mí, insisto, perdón por hablar en primera persona, ¿no? Okay. Pero para otros, sabes que estás muy mal, esto no va a servir, les va a ir muy mal. Si sopesamos riesgo, beneficio, costo, beneficio de un procedimiento quirúrgico una sola vez, claro, bien hecho, con técnica microquirúrgica,
Utilizamos 1 o 2 puntos, cuando mucho, en la cerosa técnica, me parecía la que publicó la doctora Mettler hace años ya, y el doctor Coy, muchos después de ellos han seguido con esto, y bueno, solamente me he injertado en la corriente aceptada, no es presunción, vaya. He repetido lo que han hecho otros y lo han hecho bien con esos mismos resultados. Pero allá de esta limitación muy precisa, de este borderline, yo creo que los pacientes deben caer ya a reproducción asistida. Tú, Roberto, ¿qué piensas? Mira, finalmente nosotros no tenemos como tal la cirugía de recanalización, no creas que nos encanta tanto en reproducción. Finalmente, una cosa es que algún experto sepa hacer la laparoscopía y otra cosa es que sepas hacer la laparoscopía microquirúrgica. El hecho de poder hacer una laparoscopía microquirúrgica te puede dar opciones a que te embaraces de manera espontánea, pues como era antes, ¿no? Sí, Pero eso finalmente es un porcentaje bajo, 30%, básicamente hablan los estudios, 35% máximo, pero sí tienen también mucha posibilidad de originar embarazos ectópicos. Que finalmente, aunque tú reconstruyas una trompa, finalmente los cilios, que son, por así decirlo, como pelitos microscópicos que ayudan al movimiento del óvulo y en su momento del embrión fecundado, pues finalmente en esa zona ya no hay una posibilidad de que estén adecuadamente bien y puede originar un embarazo ectópico. Finalmente también hay que ver mucho la técnica con la que se haya hecho la salpingoclasia. Una técnica Kroener te da 0 posibilidades de un embarazo. La técnica Kroener lo que hace es retirar la parte distal de la trompa, que se llaman fimbrias, que es finalmente lo que ayuda a capturar al óvulo del ovario. Finalmente, el retirar la fimbria no te da posibilidad alguna de éxito con una cirugía, aunque sea mínimamente invasiva, ¿no? Finalmente, pues una fertilización in vitro como tal, pues bueno, te da mucho mayor porcentaje de embarazo. Finalmente, es una mujercita que ya tiene una maternidad probada, y por lo tanto te da aproximadamente un 70-80% de probabilidades de un embarazo, pero finalmente también tiene que ver mucho la edad. Igualmente, como tú mencionaste, Alan, la antigüedad de la cirugía tiene mucho que ver. Entre más tiempo pase, obviamente los resultados son disminuidos, ¿no? Igualmente por una fertilización in vitro. La edad materna es un factor que no podemos mover. No es lo mismo tener una mujercita de 28 años a que ya nos llegue alguien de 38, por así decirlo, ¿no? Sí, yo creo que la respuesta es muy clara, muy concreta. Entonces, no todas las peticiones pueden ser aceptadas. Así es. Ahorita vamos a regresar, vamos a corte. Por favor, no se vayan. Creo que estamos en el meollo del punto más álgido ahorita, ¿no? Sin ser controversias así de púgiles, ¿sí? de conflicto. Realmente es importante porque aprendemos ambos. Y espero que podamos compartir esa enseñanza y esa experiencia, nuestros resultados con ustedes. Nos vamos a corte, nos vemos en unos pocos segundos. Muchas gracias. ¿Quieres divertirte y además cenar delicioso? Ven a la Casona del Árbol Teatro y Cocina Show Center y pasa un fin de semana increíble con nuestras puestas en escena. Reserva en línea y consulta nuestra cartelera en casonadelárbol.com.mx. La Casona del Árbol. Ven, cena delicioso y diviértete. La casona del árbol. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river. Muy bien, definitivamente queda claro que no todas las pacientes son candidatas para una u otra opción. En términos de porcentaje de éxito, que es finalmente lo que uno busca como médico para ayudar a la paciente, es la mejor opción hoy por hoy, es cirugía con reproducción asistida, técnicas in vitro, fertilización in vitro. En manos expertas y en ciertas pacientes considero que sí es todavía válida la opción para ciertas pacientes de hacer una reconstrucción de las trompas, insisto, en manos expertas, no más de 2 puntos, exclusivamente en la serosa, como tú lo hiciste con técnica microquirúrgica, no tiene caso hacerlo con otro tipo de opciones, Claro. porque no existen. Tiene que ser instrumental de 3 milímetros o menos, lo que diseñó el doctor Ko, por ejemplo, sí, en su momento, y eso ya tiene 15 años, pero ya hemos avanzado con instrumentos de 2 y de 1 milímetro, o sea, Así es. realmente nos va muy bien con esto. No hagamos Sí. perder el tiempo a la paciente, ¿no? Exacto. Y no estarla engañando, Así es. porque entonces estamos en una falla de ética, y eso en medicina no tiene perdón de Dios, no debe de existir. ¿Qué hay en relación a los quistes de ovario que... Bueno, hay todo tipo de quistes, hay unos que sí, otros que no, unos raros que yo sé que no se operan, pero que vienen para que las operen, obviamente hay que desaconsejar y Claro. no caer en los abusos, y lo repito, en los abusos de no sé si son malos diagnósticos o son realmente fallas de ética, pero es abundante, Claro. es catastrófico ver cuántas pacientes llegan con quistes que no son más que quistes perfectamente funcionales. Así es. Y obviamente el hecho de decirle a una pacientita que tienes un quiste, pues es, o sea, quítamelo ya, ¿no? Pero también hay que explicarles el hecho de que la estructura ovárica así funciona. O sea, hay folículos que podría decirse que es lo mismo que un quiste, pero de diámetro más pequeño. Conforme van avanzando los periodos ovulatorios de la mujer, pues esto va creciendo y muchas veces da la apariencia de un quiste. Ahí lo mejor es ver que, bueno, citarla con una menstruación para ver si desapareció ese folículo residual o quiste como tal. Pero bueno, finalmente si nos vamos a una cuestión ya muy técnica, un quiste, finalmente la última función pues, es hacerla quirúrgica, a menos de que pase de 5 centímetros, que bueno, pues es lo que más o menos nosotros estamos manejando. Sí. Muchas veces con medicamento es suficiente para que disminuya, ¿no? Claro. Los quistes hasta 5 centímetros, si son quistes simples, entiéndase, una cápsula delgadita, única, no tiene ninguna alteración Así es. al aplicar el Doppler color, no hay fenómenos vasculares en su interior, no hay divisiones, no hay paredes, no hay nada raro que nos llame la atención y que sería otra cosa. Y claro, con base en la edad de la paciente, no es lo mismo Claro. un quiste, entre comillas, simple a los 60 años, a los 14 años, que a los 25 o 30 años, o sea, es muy Así es. diferente. Pero a primera opinión sería manejo expectante. Yo creo que aquí estamos de Así acuerdo es. tú y yo, vamos a vigilarla, al mes probablemente se repite el estudio y todo tranquilo. Y en primera consulta, la información, ¿sabes qué? Tú tranquila, vamos a ver esto y esto, lo mejor es repetirlo en un mes, si no hay cambios, tranquila. Así es, Lo más sí. seguro es que desapareció, Y 70 o más, ya y no hay. seguramente también estudiarlo, ¿no? Si es que ya es un quiste de un diámetro considerable, pues bueno, hay parámetros a nivel sanguíneo que te pueden ayudar Claro. pues, a saber dónde está apuntando ese tipo de Sí, por tumor, ¿no? supuesto. Hacemos marcadores tumorales y Así demás, ¿no? es. Pero sí, la primera impresión de la paciente es que tenga la información en este mismo momento. ¿Sabes qué? Tranquila, no todos los quistes son quistes, entre comillas, quirúrgicos, no todos son cáncer, afortunadamente, mucho menos otro tipo de patología accesoria, ¿no? Cada vez son más comunes los quistes en relación con la endometriosis, que va a ser tema de uno o más programas, porque realmente para mí es un flagelo la endometriosis. Así es. Combatimos diariamente sus efectos, sus consecuencias, que son de orden catastrófico muchas veces para la mujer. Muy a menudo desde que se empieza con la menstruación es catastrófico, es terrible ver jovencitas, niñas,
prácticamente, que ya tienen un dolor muy importante, dismenorrea primaria, o sea, toda su vida han estado menstruando con dolor severo, llega a ser incapacitante, etcétera, etcétera, y sí hay que tomar mucho ese tema también de el dolor en el adolescente. Bueno, tenemos una lista impresionante de peticiones que nos comprometemos, Roberto y yo, a contestarles, de veras, sin tapujos, sin limitantes, sin nada. Bien, los quistes entonces, entiéndanme, como son indicativos de una intervención, la mejor opción hoy por hoy va a ser siempre cirugía de mínima invasión, siempre por la laparoscopía, protegiéndola con un endovac, una bolsa que introducimos para poder tener la tumoración y extraerla sin que ésta se rompa, sin que ésta se pueda diseminar alguna célula por ahí, y obviamente todo lo que se extrae debe ser estudiado por el patólogo, desde la uña enterrada hasta la tumoración más compleja. Entonces eso es muy importante. Vamos a seguir con estos temas. Tenemos material a pasto, diría aquel, ¿no? El jardinero de la esquinita. Bien, nos ponemos a sus órdenes, Roberto y Claude, siempre en Celaya y en Querétaro, toda la semana para contestarles sus dudas y lo recibimos en el consultorio. Celaya al 461-612-6246 y en Querétaro al 442-229-3168. donde estaremos sus amigos Roberto y Claude siempre para contestarles y atenderlas con calidez y calidad. Hay una campaña que has estado mencionando mucho, sí, Roberto, y los invitamos todos a todas. Tenemos un paquete muy especial. Por 700 pesos hacemos colposcopía, Papá Nicolau, ultrasonido y una exploración completa por solo 700 pesos. Créanme, si ustedes comparan, van a estar convencidos de los resultados, así incluyendo el informe del patólogo. Eso es bien importante. Así es, incluye la entrega de su informe de patología. Cuentas claras, amistades largas. Dicho de la sabiduría mexicana, es muy, muy atinado. ¿Qué más podemos hablar de cirugía de mínima invasión? No sé, seguimos esperando sus respuestas a las inquietudes que también nosotros tenemos. ¿Qué confianza tienen con sus médicos? ¿Qué confianza nos tienen? ¿Realmente han podido corroborar la información? Existen muchísimos medios de accesar a información, veraz en las más de las veces, pero en ocasiones muy distorsionada. Tanto es así que llegan pacientes ya con todo un listado en su iPad o su laptop. Yo tengo esto y 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 esto, y acabo de leer lo que se publicó hace 10 minutos y oye, doctor, tranquilo, yo no leí lo que tú viste hace 10 minutos, yo estaba en consulta hace 10 minutos. O sea, seamos realistas, ¿no? Sí hay información, claro, pero no toda la información está debidamente tratada o emana de una fuente veraz. Nos veremos próximamente aquí en su canal, Roberto Pilé y Claude Ana Persayé, Salud y Mujer en Lucero Mediodía Online. Los queremos y estamos con ustedes. Nos vemos la próxima semana.